La superioridad sobre las dos flotas corporativas por parte de Nueva Mayapan se sintió, de pronto, como una ventaja insignificante. El eco que ascendía desde las entrañas del planeta no era un fenómeno natural, era un patrón. Una secuencia matemática de pulsos infrasónicos que las máquinas moleculares de Elías tradujeron como un código de reinicio. Soy su narrador Vector Zero Sci-Fi, bienvenidos al despertar de lo que nunca debió ser perturbado. Quiero decir que me esfuerzo por investigar para crear historias de ciencia ficción dura, es decir, ciencia ficción que es factible. Por eso no hay metales de fantasía, no hay combustibles mágicos, ni soluciones tecnológicas sin justificación real. Entonces, si piensas que mi esfuerzo para crear esta historia tiene algún valor, puedes motivarme a seguir escribiendo con un like, suscribiéndote, y activando la campanita. Crónicas de Estado Sólido, Elías. Capítulo 8. El bosque oscuro. En la superficie, la guerra se detuvo en seco. Los restos de la Corporación de la Franja y los perforadores de la Corporación Volcánica apagaron sus sistemas. No fue por tregua, sino por una interferencia. Porque luego del sonido terebrante siguió un pulso del subsuelo. El pulso no destruyó a los ejecutores, hizo algo peor. Inyectó corrientes parásitas, saturó sus buses de control y forzó a miles de implantes cibernéticos a entrar en bloqueo de seguridad. Miles de ejecutores cyborg quedaron, congelados, en el sitio, prisioneros de sus propios protocolos de protección. Solo el ejército décimo permaneció activo. La tecnología fotónica y mecánica de las máquinas moleculares que Elías les había compartido era inmune al pulso electrónico. Mara, saca a toda nuestra gente de los niveles inferiores. Y ordena que suban a los vehículos de escape orbital. Ahora, ordenó Elías. Su voz, usualmente firme, tenía un matiz de urgencia que sus comandantes nunca habían escuchado. Nueva Mayapan no se construyó solamente con máquinas, se construyó con la esperanza de los que antes no la conocían. Y nadie encarnaba esa esperanza mejor que Mara. Cuando era adolescente, sus ojos color café vieron morir a sus padres mientras trabajaban en una cámara de magma. Desde los 5 años hasta sus actuales 25, su vida fue una sucesión de violencia, hambre y el olor a azufre. Su piel morena, marcada con cicatrices de quemaduras y con implantes metálicos, siempre estaba cubierta de hollín, hasta que llegó Elías. Él no vio en ella a una mula de carga, vio a una guerrera. A ella y a otras 9 personas, Elías les compartió sus propias máquinas moleculares, y no la versión más débil de máquinas moleculares de carbono, que produjo para los cuerpos de los demás habitantes de Nueva Mayapan. En consecuencia, Mara ya no tenía implantes de cyborg ni cicatrices en su piel, incluso sus anteriores brazos y piernas metálicas fueron recicladas, porque sus máquinas moleculares de titanio grado 23 regeneraron sus extremidades naturales. Ahora, mientras daba las órdenes de evacuar las 60.000 personas en Nueva Mayapan, contando a los soldados y a sus familias, los drones de vigilancia en el hemisferio oscuro captaron el horror. En el lado nocturno del planeta, bajo el hielo de nitrógeno sólido, lo que todos creían que eran cordilleras naturales empezaron a resquebrajarse. No eran alienígenas de biología orgánica. Eran estructuras geométricas masivas, de kilómetros de largo, que se desplegaban como formas asimétricas de cristal negro opaco. De pronto también en el lado diurno del planeta, en el desierto ardiente, más montañas de cristal negro comenzaron a surgir. Una de estas estructuras, otra inmensa masa de cristal negro, emergió a solo 20 kilómetros de Nueva Mayapan. Al contacto con la atmósfera, empezó a aspirar el CO2 y el hierro ambiental, para ramificarse sobre el suelo y continuar devorando materiales. Elías no esperó, sabía que si esa cosa llegaba a Nueva Mayapan, no solo desmantelaría la ciudad para convertirla en materia prima, sino que también podría integrar a sus máquinas moleculares. Si es materia, obedece, se repitió Elías a sí mismo, lanzándose al desierto en su vehículo táctico. Pero para que obedezca, tengo que hablar su idioma. Elías subió a su vehículo táctico, encendió el propulsor para llegar más rápido a la montaña de cristal. El calor era más intenso, y hacía que su armadura comenzara a sobrecalentarse. Al tocar la superficie con sus manos, sintió el flujo de datos. No era código binario. Sus máquinas moleculares de filamentos de plata intentaron penetrar la superficie del cristal negro mate, pero por primera vez, encontraron resistencia. La masa gigante no solo rechazaba la intrusión, sino que empezó a reescribir la carne de Elías. El brazo derecho de su armadura comenzó a mutar, convirtiéndose en cristal oscuro que no podía controlar.
Elías sintió el dolor de la reconfiguración de sus propias células. Su genética superior luchaba por mantener la cohesión mientras él, huésped de las profundidades, intentaba convertirlo en materia prima. Elías, retírate. Esa cosa va a llegar a nuestra ciudad. Necesitamos evacuar, pero más necesitamos que tú estés con nosotros, gritó Mara por el enlace de comunicación. Mientras monitoreaba desde la pantalla interna de su casco que los mandos medios evacúen a todos, ella recuerda cómo era ser una sifonera. Era una paria que construía conductos y filtros de vapor caliente desde las chimeneas geotérmicas. Tenía modificaciones cibernéticas para sobrevivir a los gases tóxicos y al calor. Eventualmente se involucró en la construcción de ductos ilegales para vender calor y agua limpia baratos. En ese momento recibió varias alertas y su corazón se saltó un latido. Elías, pero él no respondió, sino que apretó los dientes con dolor, su visor mostrando alertas de fallo sistémico. Desde tan cerca su vista no podía abarcar la montaña, pero podía mirar hacia el horizonte, donde le parecía que el sol rojo de Próxima Centauri pintaba el cielo con sangre. No puedo permitir que estas moledoras de carne se reinicien, susurró Elías mientras parte de pecho se convertía en cristal negro, pero dándose cuenta del propósito de los gigantes, mientras sus máquinas moleculares lograban, por fin, descifrar parte del código. No era código binario ni una arquitectura de datos convencional. Las máquinas moleculares detectaron una red de estados topológicos acoplados, información almacenada no en cargas eléctricas, sino en la geometría estable de los cristales. Elías no tenía pruebas pero tampoco dudas, que estos cristales inspiraron a la Tierra para desarrollar la tecnología de átomos programables que son la base de las máquinas moleculares. Entonces sonrió, porque ambas arquitecturas de datos son mecanicistas, pero la suya era más fundamental y también más avanzada. Por lo tanto, si esa cosa era capaz de reformar su brazo y pecho, entonces él puede regresarle el favor. Lamentablemente en ese momento, la montaña de cristal negro emitió un zumbido armónico y una onda de choque lanzó el vehículo de Elías por los aires. Por otra parte, en todo el planeta miles de montañas similares empezaron a emerger cerca de cada ciudad del planeta. Estaban por comenzar a erradicar a la fauna peligrosa. Mara observó desde la pantalla de su casco cómo la señal vital de Elías desaparecía después que una onda de choque que barrió la cercanía a la montaña de cristal negro. No, por favor, susurró Mara sintiendo que lo único bueno que le había sucedido a su mundo desaparecía. La baliza del vehículo táctico de Elías también dejó de enviar su señal. Líder caído. Señal perdida, gritó un soldado por la red. El pánico amenazó con romper la formación del ejército 10. Sin la mente de Elías monitoreando y guiando la ciudad, se sentían huérfanos. Mara sintió un nudo en el pecho, una punzada de pérdida que su instinto depredador se esforzó por reprimir. Ella admiraba a Elías, no solo por su fuerza dominante, sino por la extraña benevolencia de ese hombre que, teniendo el poder de ser un dios mecánico, eligió ser un arquitecto para los miserables. Con rabia, las uñas de Mara reforzadas con máquinas moleculares de titanio rasgaron profundamente un blindado de acero. Silencio en la red, rugió, y su voz, teñida de furia, heló la sangre de los presentes. Elías no nos dio estas máquinas para que lloremos sobre su tumba. Nos las dio para que la gente de Nueva Mayapán siga respirando. Mientras los mandos medios continuaban con la evacuación, Mara capitaneó a los otros 9 líderes en un ataque contra los restos de la corporación volcánica, quienes se habían reiniciado después del pulso, e intentaban aprovechar el caos para saquear la ciudad. Mujeres y hombres se movían como rayos negros entre las sombras, despedazando blindajes enemigos con la fuerza de sus músculos y huesos potenciados por la nanotecnología. Mientras Mara luchaba como luchan quienes tienen algo valioso que preservar, las computadoras de la ciudad terminaron de procesar los datos que Elías envió antes de desaparecer. El informe era aterrador, la paradoja de Fermi estaba resuelta. En otras palabras, el universo no está vacío porque la vida sea única en la Tierra, sino porque la vida es peligrosa para la vida misma. La hipótesis del bosque oscuro sugiere que cada civilización es un cazador armado que camina por un bosque en tinieblas. Entonces si se encuentra a otro, debe disparar antes de ser descubierto. Próxima B no era un planeta, era una trampa para conejos. Las montañas negras eran máquinas automáticas, diseñadas para activarse al detectar una civilización con cierto grado tecnológico. Durante siglos Próxima B fue demasiado pobre, demasiado fragmentado, demasiado silencioso para cruzar el umbral. Nueva Mayapán cambió eso.
La ciudad tenía reactores de fusión de hidrógeno que no se usaban en Próxima B, las impresoras moleculares emitían frecuencias complejas, las comunicaciones tácticas de ultra baja frecuencia, el crecimiento industrial sofisticado y explosivo de Nueva Mayapán, y la guerra simultánea contra dos corporaciones, terminaron por elevar la firma tecnosférica del planeta por encima del límite de activación. La humanidad en Próxima B acababa de llamar la atención del cazador al encender una fogata en mitad del bosque oscuro. Lo peor de todo, es que la Tierra ya sabía que ese planeta perteneció a una civilización avanzada que no era biológica, sino cristalina. Esta civilización resolvió el problema del bosque oscuro sembrando mundos que en sus términos eran habitables con sistemas autónomos de supresión. No necesitaba patrullar la galaxia para realizar una cacería activa que la delatara, le bastaba con convertir algunos planetas en trampas de activación diferida. Y cuando una especie alcanzaba cierto umbral industrial, enseguida las trampas se activaban antes de que la civilización infante pudiera volverse visible a escala interestelar. Por ello la hegemonía de la Tierra no salía de su sistema aún, porque a su vez estaba cazando a ese antiguo cazador, utilizando a la gente exiliada en Próxima B como una carnada. Fin del capítulo. No se pierdan el capítulo 9 el próximo miércoles.